compuesto de los siguientes 4 procesos. De 1 a 2 tengo compresión isentrópica de 100 kilopascales, 27 Celsius a 800 kilopascales. De 2 a 3 tengo adición de calor a volumen constante hasta 800 kilopascales, hasta 1800 kilopascales. De 3 a 4, expansión isentrópica hasta 100 kilopascales. Y de 4 a 1, rechazo de calor a presión constante hasta el estado inicial. Si se dan cuenta, no es un ciclo Otto estándar. Este está cambiado. Así que... Es por método variable, ¿no? Claro, es método variable, pero no es un ciclo Otto normal, como los que hemos resuelto anteriormente. Así que vamos a comenzar para acabar pronto los 2 ejercicios. Entonces, tengamos bien claro, esos 100 kilopascales, ¿qué presión es? Digo, para que no tengamos problemas. Vamos a identificar qué es lo que tenemos. La presión 1. Entonces, dice que de 1 a 2 tenemos compresión isentrópica. De 100 kilopascales a 800. Recuerden que cuando comprimimos vamos a aumentar la presión. Entonces la presión 1 va a ir de 100 a 800. Entonces, esos 800 kilopascales, ¿qué presión es? La 1. La presión 2. ¿no? La presión 100, 2. 2. La 800. ¿A 800? Sí, presión 2. Y ya no les abro la puerta a los demás, que me perdonen, pero estamos ocupados. Luego, esos 27 Celsius, ¿qué temperatura es? La 1, ¿no? La 1. Recuerden que como es método variable, vamos a estar utilizando las tablas de aire, las tablas A17, ¿sale? Entonces, en este caso, esas tablas nos marcan o nos indican los valores en unidades de escala absoluta. Entonces, 27 Celsius en escala absoluta, ¿cuánto es? $300 Kelvin, ¿no? Luego, de 2 a 3 me dice que tengo adición de calor a volumen constante. Ese estado lo conozco perfectamente. Y me dice que el calor se transfiere a una temperatura de 1800 Kelvin. Temperatura 3, no muestran que es la máxima temperatura que hay. Bien, entonces la temperatura 3 es en 1800 Kelvin. Luego, dice que de 3 a 4 existe una expansión isentrópica. Esos 100 kilopascales. Presión 4. Gracias. Finalmente, identifiquemos qué está sucediendo con los ciclos, ¿vale? Dice que en el estado 2-3, la adición de calor a volumen es constante. Significa que el volumen 2, ¿a qué es igual? ¿Al volumen 3? Gracias. El volumen 2 es igual al volumen 3. Luego, para el caso del 4 a 1,
dice que el rechazo de calor es a presión constante. ¿Eso qué significa? Que la presión 4 es igual a la presión 1. Ah, no. Sí, ¿no? Sí, la presión 4 es igual a la presión 1. Ahora bien, hablando de eso, como estamos en método variable, recuerden que el cálculo de los calores es diferente. Entonces, ¿cómo calculo el calor a la entrada? Para método variable. En un ciclo Otto. Con uno. Con U. ¿Por qué con U? No No, sé. no es con las, no es con las entropías. ¿No? Alguien que me diga por qué con U y no con H. Porque solo existe esa transferencia en ese paso. No. Piensen en el método constante. ¿Cómo calculo el calor de entrada en método constante? Coeficiente por la diferencia de temperaturas. ¿Cuál coeficiente? Coeficiente de compresión, el coeficiente de volumen constante o de presión constante. CP o CD. Ok, entonces, para el caso del calor de entrada, utilizo el calor específico a volumen constante. Entonces, para el caso del calor de entrada, cuando es a volumen constante, cuando el ciclo ocurre a volumen constante, siempre la interdependencia entre el volumen constante y la temperatura va relacionada con la energía interna. Ahora, para el caso del calor de salida, la interdependencia que existe entre la presión constante, en este caso, y la temperatura va relacionada a la entalpía. ¿Sale? En el caso de un ciclo Otto cualquiera que habíamos estado visto, el rechazo de calor ocurría a volumen constante, ¿se acuerdan? Pero en este caso, este ciclo nos está diciendo que el rechazo de calor ocurre a presión constante. Por lo tanto, no podemos utilizar el cambio en las energías internas. Ahora, la interdependencia va directamente ligada a los cambios de presión respecto a la temperatura. Entonces, la CP, es decir, el calor específico a presión constante respecto a la temperatura, va directamente ligado con las entalpías, ¿sale? Entonces, recuerden, cuando es a volumen constante el rechazo de calor, obligatoriamente lo tengo que calcular con energías internas, pero en este caso, como es a presión constante, lo tengo que calcular con H. Por lo tanto, lastimosamente, este ciclo lo voy a tener que calcular a partir de las presiones relativas y no a partir
de volúmenes relativos. Ahora, ¿qué significa tener un volumen relativo? Recuerden que cuando utilizábamos, en este caso, las relaciones isentrópicas, era para calcular estados, en este caso, de gases ideales en condiciones isentrópicas, ¿sale? Pero para este caso, estamos considerando igualmente condiciones isentrópicas. Sin embargo, en este caso, tenemos que considerar esas relaciones isentrópicas relativas respecto a estados absolutos. Ahora, ¿por qué no puedo considerar que voy a utilizar relaciones isentrópicas? Porque el ejercicio me está diciendo que mis calores específicos van a estar variando de acuerdo a la temperatura. Entonces, por cada estado o por cada proceso o por cada punto dentro de mi trayectoria, estos van a ir cambiando de acuerdo con la temperatura. Anteriormente, lo que se hacía era hacer números finitos de iteraciones. ¿Eso qué significa? Ustedes lo vieron en métodos numéricos. Era hacer 1, 2, 3, 4, 5, 5,000 veces el mismo estado para obtener un número de error significativamente menor. Sin embargo, como hacer todo eso es bastante complicado, tedioso, de flojera, se recurrió a los estados, en este caso absolutos, o los estados isentrópicos, evaluados en el cero absoluto. Básicamente, en este caso, estamos calculando la exponencial de la entropía del estado absoluto a la temperatura. En este caso, la primera temperatura es la de 27 Celsius, del logaritmo natural de la presión respecto al, en este caso, respecto al volumen. Eso significan tanto las presiones relativas como los volúmenes relativos, ¿sale? De todas formas, seguimos calculando condiciones isentrópicas, pero ya no tenemos que hacer esos números indefinidos de iteraciones. Ahora ya los podemos obtener a partir de una sola condición o un solo número adimensional. Ahora, cuando no encontramos un valor dentro de la tabla, pues recurrimos a la interpolación. Recuerden que cuando interpolamos, lo que hacemos es encontrar la pendiente de la recta tangente a partir de dos puntos conocidos. Es lo mismo que hacían en geometría. Pero ahora, en este caso, pues ya lo estamos haciendo con valores, tanto para entalpía, como para temperatura, como para presiones, ya sea relativas o presiones totales o absolutas, ¿sale? Entonces, en este caso vamos a trabajar con presiones relativas, puesto que el estado final me marca que tiene presiones constantes, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar con el proceso 1-2. Maestra, Pasó. me mandaron un mensaje que un compañero está internado que no puede asistir a su clase. Se llama Paul Gómez Andrei. Oh, qué horror. Sí, Gracias, Scandir. de nada, maestra. Pobre hombre. Se ha de haber tropezado. Ojalá que esté bien. Es lo peor que le pudo haber pasado. La temperatura inicial, que es la de 300 Kelvin. Ay, ese Claudio, como chis. Entonces, vayan a su tabla de aire. Recuerden que las tablas de aire, en este caso, estamos hablando que es la tabla A17. Y díganme cuánto vale H1 y PR1.
¿Cuánto vale PR? 1.3860. Bien, entonces, con estos valores, recuerden que para este caso existe lo que se conoce como relación de presiones. Básicamente es lo contrario a la relación de compresión, ¿sale? En este caso, tenemos la presión 2 entre la presión 1 y la podemos usar respecto a la presión relativa, ¿sale? Entonces, esa ecuación se puede utilizar con las relaciones, en este caso, las presiones relativas, es decir, la presión relativa 2 entre la presión relativa 1. Ahora, eso no significa que la presión relativa 2 sea igual a la presión relativa a la presión 2 y que la presión relativa 1 sea igual a la presión 1. Eso significa que esto es igual a la relación de presiones. Simplemente que guardan una correlación entre relaciones, pero no son iguales. La presión 2 no es igual a la presión relativa 1. Y nos podemos dar cuenta, ¿sale? Ahora, no sabemos cuánto vale esa relación de presiones, pero sí la podemos obtener y también podemos obtener cuánto vale la presión relativa 2. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta, a partir de la temperatura, fuimos a las tablas y obtuvimos el valor de H1 y de PR1. Ahora, con ese valor de PR2, podemos ir a las tablas y obtener la temperatura 2 y, en este caso, ¿qué otra propiedad termodinámica necesitamos? La energía interna. La energía interna. ¿Sale? Recuerden que H solo necesitamos la 1 y la 4. Y U's la 2 y la 3. ¿Sale? Entonces, despejamos de esta ecuación el valor de PR. Y es que aún se despejar. Y entonces, ¿cuánto vale presión 2? 800 entre 100 por PR1. ¿Cuánto vale? 1,38. ¿Cuánto vale PR2? Sale de 11.088. Bien, entonces con ese valor de 11.088 podemos ir a las tablas para buscar el valor de T2 y de U2. ¿Cuánto vale? Ojalá no interpoláramos.
Creo que sí vamos a tener que interpolar, maestra. Sí, sí se tiene que interpolar. Ay, pues ni modo. Era muy bonito para ser verdad. Entonces, ya que tenemos que interpolar, porque la vida no es tan justa, vamos a tener que interpolar temperatura, energía interna, drop de R. ¿Me pueden dar los límites, por favor? El límite inferior es de 11.10. Ah, no, espera, de temperatura, ¿verdad? Son 540. Y la inferior es de 550. Ujú. La energía inferior son 389.34. No miento, creo que es 530 y 540, ¿no? Porque es 11.088. Sí, 530 y 540. Bueno, lo voy a poner así y ustedes lo van a arreglar. ¿Y esa U sí corresponde a 540? Sí, Sí, para 530 es de Ajá. 381.84. ¿Y PR? PR para 540 es de 11.10 y para 530 es de 10.37. Ustedes lo ordenan en su calculadora. Maestra, creo que ya tengo la de temperatura. ¿Ok? Es 539.835. 539.835. ¿Quién confirma? Sí, profesora, está bien. Maestra, creo que ya tengo igual la otra, la de U. ¿Ok? ¿Cuánto vale? 389.216. ¿Quién confirma? Sí, maestra. Bien. Entonces, ya está el valor de las temperaturas y de U. Luego, vamos al siguiente proceso, ¿no? Que es el proceso 2-3, la adición de calor. Entonces, para la adición de calor,
Como no tenemos U3, obligatoriamente a la temperatura de 1800 necesitamos el valor de PR3 y de U3. Entonces, vamos a las tablas y díganme cuánto vale U3 y cuánto vale PR3. O también hay que interpolar. Ay, ya vino el de las donas. Estoy en clase, señor, váyase. Vaya a comprar una, maestra. No, estoy a dieta. Estoy en restricción calórica. Y U es 1487.2. No, pues si no lo hago por vanidad, lo hago por salud. ¿Qué le pasa? Pienso en que me puede dar. Ahora que la veamos, maestra, ya la vamos a ver bien diferente. Sí, pienso que me puede dar algo y necesita mi cuerpo resistir. Ya vamos a comprar sus cosas más, sus elotes. Ya voy a comprar sus elotes ahora que vengan. Nos falta calcular la presión para el estado 3. ¿Cómo le hacemos para la presión del estado 3? Antes de calcular el trabajo neto. Digo, el calor de entrada. Igual con la relativa. Con la relación, ¿no? ¿Con cuál relación? Relación de presiones. ¿No? Pues igual se puede hacer con las presiones relativas, ¿no, maestra? Ay, no. No puede usar presiones relativas para calcular la presión del estado 3. Recuerda, la adición de calor sigue siendo a volumen constante. ¿Qué sí puede usar? Con entalpía. No. Relaciones isentrópicas. No puedo combinar relaciones isentrópicas en método variable. ¿Velocidad? ¿Cuál? Ajá, pero ¿cuál? La de pavo ratón. No. La de PV por ¿Qué estamos sacando? P por V en CT. Tener la presión en el estado 3. Recuerda que estoy entre dos estados especificados. Vamos a recurrir a usar la de Pancho Villa sobre tortilla. ¿Presiones iguales a temperaturas? Sí. Se llama ley de gases combinados o ecuación de Charles. Ay, niños. Esta sí se puede usar. Esta sí se puede usar. Esta se puede usar en los dos métodos. Por eso les recalqué que el volumen es constante. Entonces, como el volumen es constante, pues el volumen, goodbye. Entonces, la presión para el estado 3, ¿cómo me queda ese despeje? Queda presión 2 por temperatura 3 sobre temperatura 2. Entonces, simplemente unos productitos ahí cruzados. No, váyase, señor empanada. Escúchale. Cada cosa que le llega a maestra, le va a pasar empanadas, elotes, tajites. Voluntad debe de poder más que mis ganas. Además, Eso los sí, maestra, empanados eso sí. no me gustan. Trae donas. Hoy ando perdido, maestra, hoy ando perdido. Ya falta azúcar. Ahí Te vaya está. ganando chocolate. Ahora sí, vamos por el calor de entrada.
Escandira y Escandir, ¿qué vamos a hacer con usted? O sea, no es competencia, ¿eh? En la otra clase venía mal yo, luego ahora usted, luego el Mauricio. Pero todos los días alguien tiene que venir en condiciones desfavorables. ¿Qué pasó? ¿Cuánto vale el calor a la entrada? Como 1000, ¿no? 400, ahí debe de haber como 1000. 1097. Punto 98. ¡Confirmo! Es Scandir. Bien, ahora ya vamos en el proceso de expansión. Entonces, para el proceso de expansión, ahora sí podemos usar la relación de presiones relativas y entonces la presión relativa 4 sobre la presión relativa 3 es igual a la presión 4 entre la presión relativa, entre la presión 3. Esta. Porque recuerden que dijimos que era para procesos isentrópicos, estados de procesos isentrópicos en gases ideales. Por eso no se puede usar en cualquier proceso. Ahí está. Entonces, el proceso 3-4, puedo calcular la presión relativa 4 y obtener H4. ¿Y qué más falta? Nada, ¿o sí? Irnos directamente al rechazo de calor. La temperatura 4, ¿no, maestra? Ya teníamos, ¿no? Ah, pues sí. Ir por T4. H4 y T4, perfecto. Entonces, PR4 es igual a... Entonces, ¿cuánto vale P4? 100. Entre 2600. Esto multiplicado por PR3. ¿Cuánto vale PR4? ¿Sí? Entonces, si bien 49.1099, maestra. ¿Alguien que confirme? Porque ya no me confío en mí mismo. Sí, está bien, profesora. Excelente. Entonces, vamos a las tablas con ese 49.1099, que no creo que esté. Y obtenemos H4 y el valor de T4. No sé para qué el T4, porque no nos va a servir para nada, pero bueno. Bueno, no diré el no nos va a servir para nada, porque ya alguna vez nos pasó, ¿verdad, Rafa? Y entonces, sí nos va a servir para algo. Entonces, mejor hay que calcularlo. Efectivamente, maestra, hay que
Hay que interpolar. No sé cómo lo supo, pero hay que interpolar. Sí, todo vale para algo. Mejor sí hay que sacarlo. Entonces, es que luego estos valores así tan extraños nunca están. Me la pasé revisando las tablas para ver Ya se si las sabes sí. de memoria. No, tampoco. Pero ya estuve viendo que sí hay y que no. Bien, entonces, ¿cuáles son los límites? De temperatura 800 y 820. Ujú. Entalpía 821.95 y 843.98. $47.75, 52.59, 52.59. Muestra la temperatura medio de 805.6198 Kelvin. ¿68.95? 61.98. Sí, confirma. Sí, es correcto. A este punto. La energía interna es, bueno, no, la entropía es 828.1397. Sí, confirma. Sí, maestra. Perfecto. Entonces, ya está el proceso de expansión. Ya podemos ir al proceso 4.1. Que es el rechazo a presión constante. Recuerden, en este caso estamos haciendo caso a el ciclo. Como tal, no nos estamos basando en el ciclo Otto, estamos haciendo lo que nos dice este ciclo de aire estándar. Entonces, el rechazo de calor a presión constante es a partir de las entalpías entonces H4 menos H1.
¿cuánto vale el Q de salida? $27.94. ¿Quién confirma? Confirmo, 94.97. Ahora, nos está pidiendo calcular el trabajo neto de salida por unidad de masa, es decir, el W en minúsculas y la eficiencia térmica. Entonces, para el W ya sabemos que es el trabajo, el calor de entrada menos el de salida. ¿Cuánto vale el trabajo neto? $170.93.43. 93.43. 43. A mí solo me da de 570.04. A mí también, .04. Sí, es cierto. Confirmo. ¿Y este sí les da igual? Entonces, ¿cuánto vale la eficiencia térmica? $51.91%. Confirmo. Listo, se acabó. ¿Dudas? Profesora, a mí no me quedó claro la relación de presiones de PR. Dijo que que se ocupaba nada más en este caso, pero este caso, ¿qué tiene de especial? ¿Que es raro, anormal? Porque para este caso solo tenemos la presencia de las presiones y además que el rechazo de calor es a presión constante. Es por esa situación. Entonces debe ser la presión constante para ocupar esa relación nada más, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Si nos dieran el valor de RC y todo lo demás, hubiésemos empezado con volúmenes relativos. Porque podemos acceder a las relaciones de compresión, en este caso, pues las de volumen. Solo por eso. Gracias. Pero pues si se da cuenta, pura presión, presión, presión. No hay más nada. Nada que me ayude a calcular con volumen. Justo por eso.
Pero para que no extrañe cómo calcular con volumen, pues el que viene es con volúmenes. Y es un ciclo Otto ideal con una RC, con cosas que sí le gustan. Así que vámonos riendo, dicen ustedes. Entonces, ahora sí, vamos con el ciclo Otto ideal aire estándar. Dice que tiene una relación de compresión de 8. Ahora sí nos vamos por lo que sabemos. Nuevamente sigue siendo método variable. Dice que tengo una RC de 8. Al principio el aire se encuentra a 95 kilopascales, 27 Celsius. ¿Esas qué presión y temperatura son? La 1, ¿no? La 1. Entonces, presión 1. Temperatura 1. Recuerden que vamos a trabajar con las tablas de aire. Por lo tanto, esa temperatura debe de estar en escala absoluta. ¿Cuánto es eso en Kelvin? 300 Kelvin. Luego, dice que se transfieren 700 kilojoule por kilogramo de calor al aire. Es decir, nos está dando el calor de entrada. Ahora, recuerden que por las unidades, ese calor obligatoriamente va en minúsculas, ¿sale? Durante el proceso de adición de calor a volumen constante. Luego dice, toma en cuenta la variación de calores específicos con la temperatura. Pues ya nos está diciendo que es método variable. Y nos pide encontrar temperatura y presión máximas, trabajo neto de salida, eficiencia térmica y presión media efectiva. Así que, como ya resolvimos el otro, pues ya está más sencillo. Ahora, en este caso, no nos está indicando o no nos está acotando que el calor de salida sea presión constante. Entonces, nosotros sabemos que un ciclo Otto ideal, el rechazo de calor obligatoriamente es a volumen constante, al igual que la adición de calor, ¿sale? Entonces, para el caso del ciclo que vamos a resolver, el calor de salida lo vamos a obtener a partir de la diferencia de energías internas. Lo vamos a obtener de manera normal porque en un ciclo Otto así se obtiene. Es adición de calor a volumen constante y rechazo de calor a volumen constante. Esto es lo normal, lo de siempre. Entonces, para el proceso uno, 2, que es la compresión, vamos a comenzar ahora por encontrar el valor de la energía interna, U1, y de BR, ¿sale? Ahora vamos a trabajar con volúmenes, puesto que la información que tenemos es RC, a 300 Kelvin. Uy, ¿ya lo teníamos? Sí, ¿verdad? No, era 8.
Entonces, ¿cuánto vale U1 de la tabla de aire y BR1? U vale 214.07 y BR 621.2. Ahora, nosotros sabemos que la relación de compresión es B1 en B2. Y si usamos los volúmenes relativos, la podemos encontrar como BR1 entre BR2. Nuevamente, con esta ecuación podemos encontrar el valor de BR2, ir a las tablas y encontrar T2, U2 para el siguiente estado. Entonces, de esta ecuación, ¿cuánto vale BR2? Creo que le hice al revés. $77.65. Entonces, vamos a las tablas y con ese 77.65 obtenemos T2 y U2. Híjole, joven, ¿qué cree? Creo que vamos a tener que interpolar, maestra. Pues ni modo. Ya tendríamos que irnos acostumbrando a interpolar 15,000 veces. Entonces vamos a interpolar temperatura, energía interna respecto a BR. Entonces, no me cambies a BR. 67.65. ¿Cuáles son los límites? $670 y 680 de temperatura. No, es 660 y 670. ¿Por qué si es de 77.65? Ah, sí, tienes razón, perdón. Ya hay pleitos, ya hay pleitos. No, yo me equivoqué, tienes razón, mi compañera. Bien, Alejandro. Pues ya Cámara escribí. Scandir. Son 481.01 en la U interna. 481 ¿para cuál? Para la de 660. 670, perdón. 488.81.
Y para 680, 496.62. ¿Y las BR? 75.50 para 680. Y la otra es de 78.61. Maestra, ya tengo para la temperatura. Es 673.086. ¿Quién confirma? Sí, está bien. Gracias. Maestra, para la energía interna es 491.22. ¿Quién confirma? Sí, confirmo. Gracias. Entonces, ya tenemos ambos valores. Perfectamente. Entonces, ahora vamos a sacar la presión 2. ¿Cómo podemos obtener la presión 2? ¿Con cuál? Con la de la ley esta de Pancho Villa se sentó sobre una tortilla. Ok. Ley de Charles. Y Charles. Con el Charles. Con el famosísimo. Entonces, Con el Calitos. vamos a cambiarle. Estamos en el 1, 2. Bien, entonces vamos a calcular la presión en 2. Se vuelve constante, ¿no? Entonces, para la presión en 2, hacemos productos cruzados. Ahora, ¿qué es B1 en B2? RC. Relación de compresión. Entonces, me quedaría presión 1, T2 entre T1 por RC, ¿no? Ajá. Bien fácil. Y eso que ni sé despejar. La RC.
Entonces, la presión 1 vale 95. La T2, nomás que estar tragando. Voy a poner a dieta. RC. ¿Cuánto vale RC? 8. 8. Y T1, 300. Entonces, ¿cuánto vale la presión en el estado 2? Me da de 1705.1512 kilopascales, maestro. ¿Alguien que me confirme? Confirma el Scandi, por favor. Sí, está bien. Bien, luego, vamos entonces al proceso. Los 3 que es adición a volumen constante. ¿Qué vamos a calcular en el estado 3? Porque ya sabemos que el calor de entrada vale 750. La energía 3, ¿no, maestra? La tenemos que calcular. Entonces, vamos a calcular U3. Entonces, U3 es el calor de entrada. Más 2. ¿Cuánto vale U3? Como 1000, ¿no? 1241.21. Ahí está ya, profesora. Confirmado por 2 personas. Y ahora, ¿qué sigue? La temperatura. Ah, no, la presión máxima, ¿no? ¿Pero qué vamos a hacer? Ah, ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos U3, luego. ¿Qué sigue? ¿Cómo voy a obtener la temperatura en 3? Voy a buscarlos en las tablas. Entonces, vamos a las tablas. Con esa 1241.21. De seguro ni está. Ni se ve realista. No debe estar, no aparece. Ni se ve realista.
Chale, maestra, nos quedamos a 1. 1242.43 y 1200. Es 21, ¿verdad? Pues chale. Chale. Sí. A ver, ya me hice bolas, aguante. Son 1241, sí. Punto 21. 1242.43. 1242.43. ¿Y el otro? ¿1200 qué? 23.87. Ajá. Y a ver, 1242. Para la temperatura de 1242 son 1540. 1223, 1520. R vale 6.569 y 6.854. Para la temperatura es 1538.56. 6. Ahí está. ¿Quién confirma? Sí, está bien. Para volumen relativo me salió 6.5877. ¿Quién confirma? Bien. Luego, ya tenemos el valor de TR, BR. Vamos a calcular la presión en el estado 3. ¿Cómo calculamos la presión en 3? Igual puede ser con la ley, ¿no, maestra? De Charles.
Entonces, vamos por Charles. Por aquí la teníamos. Ahí está. Ya está despejada y todo. Recuerden que la adición de calor es a volumen constante, por eso los volúmenes no están. Entonces, la presión 2 ¿cuánto vale la presión en 3? $3,897.7005 kilopascales. ¿Quién confirma? ¿Alguien que confirme? Sí, está bien. Entonces ya podemos ir al proceso 3-4, que es la expansión. Entonces, para el proceso 3-4, podemos calcular la BR4. Ya sabemos que BR4 en BR3 es igual a B4 en B3, y eso nos ubica en la relación de expansión. Lo voy a copiar porque tengo flojera y nos queda bien poquito tiempo. Casi nos vamos a acabar. Fregando. Entonces, ¿cuánto vale mi BR4? $52.6856. Confirmo. Perfecto. Con eso vamos a las tablas. Ubicamos P4, H y U4. Ya cuando puse eso, ya sabemos que no están las tablas. Temperatura es 760 y 780. Díganme si mis tablas están bien o ya estoy ciega. Sí, están bien.
Ahora sí, denle velocidad. Maestra, Mm, voy a desconectar un ratito. Me voy a desconectar. Es que me están hablando por teléfono. ujú. Por lo que ya le había dicho. Sí, corre. En temperatura me salió 775.1507. ¿Quién confirma? Confirmo. Le fue un 7 de más. Gracias. Para U me sale 569.94. ¿Quién confirma? A mí me salió otro valor. 572.21. También me salió 572. A mí igual 572. Ok. Entonces, vamos al rechazo de calor. ¿Cuánto vale? Como 300 y algo, ¿no? 358.14. Bien. Bueno, chicos, pues hasta aquí le vamos a dejar porque tengo otra clase en un minuto. Gracias, maestra. Buenas tardes.